Me di cuenta de que algo andaba mal con mi matrimonio, no el día en que la vecina me dijo que a mi esposa la traían a casa en coches caros, ni siquiera cuando vi por primera vez a Jenny esconder la pantalla de su teléfono de mí, como si yo no fuera su marido, sino un inspector. No, todo empezó antes, mucho antes. Simplemente en ese momento aún no quería llamarlo por lo que era. Cuando un hombre trabaja mucho y rara vez está en casa, aprende a explicarse la frialdad ajena con palabras muy convenientes. Cansancio, adaptación, estrés, aburrimiento, volubilidad femenina. Cualquier cosa menos traición, especialmente si la boda fue hace solo 3 meses y aún no has tenido tiempo de quitar las cajas de los regalos del estante superior del armario. Me llamo Anthony, tengo 34 años, soy ingeniero civil y los últimos 8 años mi vida ha transcurrido entre proyectos, obras, polvo de hormigón, reuniones y hoteles. A veces me ausento 2 semanas, a veces un mes, a veces más. Me acostumbré a pensar que los hombres así necesitan especialmente un hogar. No solo un techo, no solo un lugar donde están tus cosas, sino un verdadero punto donde te esperan. Cuando me casé con Jenny, me pareció que finalmente había conseguido ese punto. Ella tiene 27 años, es hermosa, ligera, llena de vida, sabe reír de una manera que parece iluminar la habitación. Antes de la boda no vi en ella nada que me hiciera desconfiar. Sí, le gustaba la buena vida, sí, le gustaba la atención, sí, le gustaba que la miraran, pero eso no parecía un vicio. Al contrario, me sentía orgulloso de tener a una mujer así a mi lado. Trabajaba como un condenado, nos compré una buena casa, invertí en la decoración, en la comodidad, en el futuro, y pensaba que finalmente estaba haciendo todo no por la obra, no por las cifras del contrato, sino por la familia. Ahora, cuando repaso esto en mi cabeza, lo que más me quema no es que me hayan traicionado, sino cuánto tiempo ayudé a que esa traición creciera con mis propias manos. Las primeras semanas después de la boda fueron normales, no perfectas, pero normales. No nos fuimos de luna de miel de inmediato porque yo tenía una entrega urgente en una obra cerca de Krasnodar, y prometí que lo compensaría más tarde, cuando cerrara la etapa. Jenny dijo entonces que lo entendía todo, que la vida adulta no siempre da la imagen bonita de las películas, e incluso se rió diciendo que teníamos un matrimonio real, no de vacaciones. Me gustó cómo sonó eso, inteligente, tranquilo, sin caprichos baratos. Nos casamos, tuvimos una pequeña celebración, vivimos juntos casi 2 semanas y luego me fui. En aquel entonces todavía me parecía que la distancia no nos arruinaba. Nos llamábamos, nos escribíamos, ella me enviaba fotos de la casa, a veces de ella frente al espejo, a veces de la cena que había preparado, a veces simplemente de nuestra sala de estar, con un mensaje de que, sin mí, la casa estaba vacía. Yo me sentaba en el apartamento alquilado cerca de la obra, cenaba con la bandeja en las rodillas y sonreía como un idiota, porque creía en cada pequeño detalle. En general, para ser honesto, siempre he sido una persona que primero confía y luego verifica. No por ingenuo, sino porque me parecía que, si construyes una familia sobre la sospecha, es mejor ni siquiera empezar, pero la confianza es algo terrible en manos de una persona que no ve en ella un regalo, sino una oportunidad. La primera grieta seria apareció no en las palabras, sino en la entonación. Tuvimos una llamada nocturna habitual. Lo recuerdo demasiado bien porque luego volví mentalmente a esa fecha 100 veces. En la obra habían retrasado un suministro ese día. Yo estaba enojado, cansado, todo el día había andado entre personas que solo prometían mañana y luego lo posponían al lunes, y por la noche solo quería escuchar una voz humana normal. Jenny no contestó el teléfono de inmediato. Y cuando lo hizo, hablaba en susurros. Le pregunté si estaba en casa o no. Dijo que estaba en casa, solo que no quería hablar alto porque le dolía la cabeza. De fondo escuché música. No la televisión, no los vecinos, no la calle. Música. Algo rítmico, con bajos. Incluso le volví a preguntar de dónde venía. Jenny guardó silencio por un segundo y dijo que era de la ventana. Nuestras ventanas dan a una calle tranquila de una zona residencial privada. Por las noches, lo máximo que pasa es que un perro ladre o pase un coche. Lo sé mejor que ella porque yo mismo elegí esta casa y la busqué específicamente en un lugar donde no hubiera el eterno bullicio de la ciudad. Pero no discutí. Pensé que alguno de los vecinos había puesto algo en el patio. Suele pasar. Así es como empieza. Siempre con pequeñas cosas que puedes explicarte a ti mismo. Si realmente quieres no ver la verdad, encontrarás un millón de excusas. Y yo quería. Vaya si quería. Cuando regresé de ese viaje de negocios después de 5 semanas y media, me recibió maravillosamente. Demasiado bien. Ahora ya puedo llamar a las cosas por su nombre.
Esa noche ella no se alegró de verme como una esposa que me había extrañado. Estaba interpretando la escena de una esposa que debe parecer que ha extrañado. Llevaba un vestido de andar por casa nuevo, el pelo arreglado, en la cocina había carne en el horno, velas, vino. La casa olía a anuncio de vida familiar. Me abrazó, me besó, me sostuvo la cara por mucho tiempo y dijo que había adelgazado. Me reí, pregunté si era un cumplido o un reproche, y ella simplemente sonrió y desvió la mirada. Ahora daría mucho por haber prestado atención precisamente a ese momento. La sonrisa era correcta, pero la mirada no. En ella no había ansia por mí. No había eso que sucede cuando una persona realmente ha estado esperando. Había algo parecido al alivio de que el espectáculo había comenzado a tiempo y yo, al parecer, aún no sospechaba que no era el protagonista, sino la fuente de financiación. 3 días después de mi regreso, me enviaron de nuevo de viaje. No por un mes, solo por 12 días, pero eso bastó para sentir lo rápido que se acumulaba el hielo dentro de nuestro matrimonio. Jenny empezó a responder más despacio. A mis mensajes de buenos días podía responder recién hacia el mediodía. Las videollamadas dejaron de ser habituales. Que si no estaba maquillada, que si tenía la casa desordenada, que si estaba cansada, que si tenía el pelo mojado, que ahora no, luego. En lugar de fotos de la casa, empezaron a aparecer sus selfies, y no de esas que una mujer envía a su marido simplemente para alegrarlo, sino unas demasiado elaboradas, la luz correcta, el ángulo correcto, los labios, la mirada, a veces casi nada vulgar, pero aún así con esa misma sensación de que la foto se hacía no para la intimidad, sino para causar impresión. Una vez le escribí que se veía demasiado espectacular para alguien que simplemente está sentada en casa. Ella envió un emoji sonriente y respondió que al menos alguien tenía que mantener el nivel en esta casa mientras yo cargaba hormigón y maldecía a los contratistas. Y parecía una broma, pero por alguna razón me sentí incómodo. No por las palabras, por lo fácil que desvió la conversación sobre ella hacia una burla ligera, para que yo no me detuviera en la pregunta de por qué se arreglaba tanto si no iba a ninguna parte. Cuando regresé después de esos 12 días, fue entonces cuando ocurrió la primera conversación con los vecinos. Primero Lyudmila Ivanovna, la mujer de enfrente, me detuvo en la puerta y dijo que era bueno que hubiera vuelto, porque una casa sin la mano de un hombre siempre genera inquietud. Luego, como quien no quiere la cosa, me preguntó si le había puesto un chofer a mi esposa. No entendí el sentido de la frase de inmediato. Le pregunté a qué se refería. Ella vaciló, pero ya había empezado, lo que significaba que quería terminar de hablar. Dijo que últimamente traían a Jenny a menudo, en coches caros, y que al principio pensaba que eran amigos míos o tal vez colegas. Luego notó que las matrículas eran diferentes, los coches diferentes, y la hora casi siempre la misma, hacia el atardecer. Y también dijo una frase que luego resonó en mi cabeza por mucho tiempo. Tu mujer se baja de esos coches con demasiada seguridad para ser una persona a la que simplemente han acercado a casa de casualidad. Sentí entonces como si me hubieran echado arena dentro del pecho. Ni podía respirar normalmente, ni responder de inmediato. Logré articular que, probablemente, ella simplemente había ido a algún lugar a hacer recados, y Lyudmila Ivanovna asintió rápidamente, pero con esa cara que dice, «Ya veo que tú mismo te estás mintiendo ahora». Llegué a casa y no dije nada. Jenny estaba junto a la isla de la cocina, cortando fruta, y por mi cabeza pasó un pensamiento completamente idiota. Qué extraño que una persona pueda verse tan pacífica y al mismo tiempo posiblemente ya estar destruyendo tu vida. Solo le pregunté cómo había ido el día. Se encogió de hombros y dijo que aburrido como siempre, y luego preguntó si estaría en casa por mucho tiempo o si pronto me llevarían de nuevo. Por lo general, esa frase podría haber sonado como la queja de una esposa que echa de menos a su marido, pero en ella sonó como una cuestión de logística, como si estuviera verificando los plazos de entrega. Le dije que aún no lo sabía. Ella asintió sin mirarme. Y fue esa noche cuando por primera vez en mi cabeza no solo pasó un destello de celos, se formó un plan para observar. Es un estado muy humillante para un hombre, vivir con su mujer y vigilar su propia reacción a cada detalle, como si no estuvieras en casa, sino en un interrogatorio donde eres simultáneamente el investigador y el acusado. Me daba cuenta de todo, de cómo empezó a llevarse el teléfono incluso al baño, de cómo desactivó todas las notificaciones en la pantalla, de cómo empezó a dormir con el teléfono bajo la almohada, aunque antes lo dejaba en cualquier parte, de cómo cambió radicalmente su ropa de andar por casa. Antes podía pasarse medio día con una camiseta vieja y pantalones cortos, y ahora, incluso en casa, se veía como si en cualquier momento alguien pudiera sacar una cámara.
Tampoco noté de inmediato los nuevos conjuntos de lencería, pero cuando lo hice, se me tensó la mandíbula. La lencería bonita no me molestaba. Me molestaba que parecía no tener nada que ver conmigo. Ella casi no me dejaba acercarme. O estaba cansada, o no estaba de humor, o le dolía la barriga, o mañana vale, o simplemente me daba un beso rápido en los labios y se iba a dormir. Pero al mismo tiempo seguía comprando cosas con las que podría volver loco a cualquier hombre, solo que, claramente, no a mí. Recuerdo una noche en especial. Me desperté sobre las 2 de la madrugada por la luz. Jenny estaba sentada en el borde de la cama de espaldas a mí, la pantalla del teléfono iluminaba su mejilla y su cuello, y escribía algo rápidamente. Le pregunté si todo estaba bien. Se sobresaltó con tanta fuerza como si la hubiera pillado haciendo algo vergonzoso. Luego sonrió de inmediato, demasiado rápido, y dijo que simplemente no podía dormir y estaba mirando las redes. Me senté, extendí la mano hacia su hombro, y ella inconscientemente se apartó un par de centímetros. Un poquito, apenas perceptible, pero fue suficiente, porque el cuerpo es más honesto que la boca. No dije nada entonces. Simplemente me volví a acostar y no me volví a dormir. Me quedé tumbado en la oscuridad, escuchando cómo un par de minutos después volvía a empezar a teclear, solo que esta vez más bajito, con más cuidado, y entendí que en mi cama estaba acostada una mujer que ya tenía cosas que ocultarme. Luego vino el tema del dinero. Eso fue un golpe aparte. No ruidoso de inmediato, pero muy sucio. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos domésticos, y yo, como una persona que está mucho tiempo fuera, insistí personalmente en que Jenny tuviera libertad. Me parecía humillante someter a mi esposa a interrogatorios por maquillaje, taxis o cenas en restaurantes con sus amigas. Siempre fui generoso en el matrimonio. Para ser sincero, incluso demasiado. Creía que si rara vez estaba en casa, al menos no debía hacer que su vida fuera estrecha. Por eso los cargos extraños me llamaron la atención rápidamente. No porque las sumas fueran catastróficas, al contrario, eran astutas. Transferencias regulares de a poco, pagos de taxis a zonas donde ella no tenía ni amigas, ni salones de belleza, ni tiendas a las que solía ir. Compras de ropa que luego no le veía puesta. Suscripciones a algunos servicios con nombres neutrales. Transferencias individuales a hombres con nombres que no me decían nada. Un tal Artem K., un Max I., un Sasha P. Al principio pensé que tal vez eran técnicos, repartidores, mensajeros, cualquiera, pero cuanto más miraba, más crecía en mi interior el sentimiento no solo de traición, sino de que me estaban utilizando, no solo me estaban engañando. Con mi propio dinero, ganado en viajes de negocios y en las obras, se pagaba algo con lo que yo no tenía nada que ver. Todavía no quería sacar conclusiones sin pruebas. Ese es, probablemente, mi mayor y más caro defecto. Creo durante demasiado tiempo que primero debo entenderlo todo antes de mandar todo al infierno. Un par de días después de la segunda conversación con los vecinos, se me acercó Igor, un tipo del portal de al lado que nunca se mete en asuntos ajenos sin motivo. Estábamos junto a la puerta, él estaba fumando, yo volvía de la tienda y me dijo: «Hermano, no me metería si no lo hubiera visto yo mismo. Realmente a tu mujer la traen muy a menudo, y no es el mismo tipo, son diferentes». Le pregunté si estaba seguro. Me dijo: «Tan seguro como se puede estar si miras por la ventana 3 semanas seguidas». En ese momento quise golpear la puerta con tanta fuerza que la madera crujiera, no por él, sino porque personas ajenas ya veían mi vida mejor que yo mismo. Esa noche me quedé sentado mucho tiempo en el coche dentro del garaje, con el motor apagado, incapaz de obligarme a entrar en la casa. Sentía vergüenza, no ante ella, ante mí mismo, porque en el fondo ya sabía, si entraba ahora la miraba a los ojos y simplemente le preguntaba, me mentiría. Y posiblemente lo haría tan bien que volvería a dudar de tener la razón, y yo ya no podía dudar. No después de los vecinos, no después del dinero, no después de esa distancia gélida en el dormitorio. Por primera vez en mi vida pensé en un detective privado. Antes me parecía que a esas cosas recurrían o los ricos de las series, o los paranoicos. Pero en ese momento no se trataba de drama, se trataba de supervivencia. Entendí que si me metía en esto yo mismo, explotaría demasiado pronto. No necesitaba una corazonada. Necesitaba hechos, hechos tales que, después de ellos, incluso mi costumbre de justificar a la gente ya no funcionara. El contacto me lo dio un viejo conocido de la obra, un hombre que una vez, a través de ese detective, resolvió una historia de desaparición de dinero y recibos falsos. Me reuní con él en una oficina normal en un centro de negocios, sin placas en la puerta, sin aires de grandeza, y por esa misma normalidad todo parecía aún más real.
Un hombre de unos 50 años, seco, tranquilo, con el rostro de alguien que ya ha visto suficiente mierda humana como para no sorprenderse de nada. No hizo preguntas innecesarias, solo me pidió una foto de mi mujer, la dirección, el coche, sus hábitos, una lista de posibles conocidos, mi horario de viajes y unos días para observar. Cuando yo, de forma torpe y casi con vergüenza, le dije que sospechaba de una infidelidad, ni siquiera levantó una ceja. Solo respondió: a menudo la verdad es peor que la palabra infidelidad. Entonces me pareció que era su cinismo profesional. Ahora sé que era experiencia. Los primeros días enviaba informes secos, salió hacia allí, volvió a tal hora, fue al centro comercial, almorzó con una chica, estuvo en la peluquería, de nuevo en casa. Yo ya casi empezaba a pensar que me estaba convirtiendo en un idiota patético y celoso que, por su propia ansiedad, había contratado a alguien para seguir a su mujer, pero al cuarto día me llamó él mismo, y supe por su voz que ese tipo de cosas no se envían por mensaje. Me dijo que Jenny viaja regularmente, pero no a ver a un amante ni a una amiga. Alquila un estudio en un barrio nuevo. No vive allí, sino que lo alquila por unas horas. Llega con una bolsa grande en la que lleva ropa, maquillaje, zapatos, a veces sola, a veces con un maquillador, a veces con un hombre que trae equipo, luces, trípodes, aparatos técnicos. Graban contenido. Mucho. Y según datos indirectos, por una pantalla de portátil abierta que logró fotografiar a través de la ventana, por los mensajes, por el nombre del servicio de pago y por un usuario que quedó expuesto, está casi seguro de que se trata de una plataforma para adultos. Se calló un segundo y luego lo dijo directamente. Su esposa, por lo visto, tiene una página en OnlyFans. Me pareció que se había cortado la llamada. No porque se hubiera cortado, sino porque mi cerebro simplemente se negó a aceptar las palabras de inmediato. Le pedí que lo repitiera. Lo repitió, ya más despacio, y luego dijo algo más, después de lo cual me sentí físicamente mal. Según sus datos, parte del dinero de allí no lo gasta solo en ella. Él rastreó transferencias y encuentros. Hay al menos 2 hombres a los que les transfiere dinero regularmente, uno más joven, otro mayor. Además de restaurantes, regalos, alquiler, equipo, y parte de los fondos sale de vuestra cuenta conjunta, es decir, no solo lleva una doble vida. Patrocina partes de esa vida a costa tuya. Estaba sentado entonces en el coche cerca del almacén de materiales de construcción y miraba la valla gris frente a mí, como si pudiera darme apoyo. Todo lo que sentía en ese momento no se parecía a la típica furia masculina. Era dolor, un dolor sucio, vergonzoso, casi silencioso, porque la infidelidad ya es lo suficientemente repugnante. Pero aquí no solo me habían engañado como marido, me habían convertido en un recurso, en un hombre conveniente que trabaja durante meses, se ausenta, transfiere dinero, paga la casa, la comida, la ropa, y mientras tanto su mujer convierte su apellido, su confianza y sus cuentas en una plataforma para otra vida. No un amor secreto, no un error, sino un sistema. Llegué a casa ya tarde. Jenny estaba sentada en la cocina en un pijama de seda, tomando té y desplazándose por el teléfono. Cuando entré, levantó la vista y sonrió, y en esa sonrisa estaba todo lo que me rompió más fuerte que la llamada del detective. Ni una sombra de miedo, ni un intento de leerme. Nada. Estaba viviendo tan profundamente inmersa en la mentira que para ella yo me había convertido simplemente en parte del mobiliario. El marido, la casa, la tarjeta, las idas, las venidas. Un objeto habitual más. Me preguntó si estaba cansado. Dije que mucho. Se ofreció a calentarme la cena. Lo rechacé. Se levantó, se acercó y me dio un beso en la mejilla. Y exactamente en ese momento me di cuenta de que ya no tenía una esposa delante de mí. Había una mujer que durante meses se había grabado por dinero, posiblemente se había acostado o al menos había jugado al límite con otros hombres, había gastado mis fondos para mantenerlos, y llegaba a mi casa con la misma cara con la que se pone la tetera. Esa noche no armé un escándalo, no rompí nada, no grité, no por debilidad, sino porque de repente entendí muy claramente: si exploto ahora, solo conseguiré mentiras, lágrimas y un intento de volver todo en mi contra. Y no necesitaba una pelea en la cocina, necesitaba una victoria, fría, probada, una después de la cual ella no solo hiciera las maletas y se fuera, sino que perdiera el derecho a considerar esta casa como suya, porque mientras estaba acostado junto a ella y escuchaba cómo respiraba tranquilamente, sabiendo ya quién era realmente, por primera vez tomó forma en mi cabeza la idea no solo del divorcio, del juicio, de que recuperaría todo lo que ella había utilizado como escenario para su sucia vida,
y cuando de madrugada, en sueños, se dio la vuelta dándome la espalda y tiró de la manta hacia ella, yo seguía tumbado en la oscuridad con los ojos abiertos y comprendí. La verdadera historia apenas comienza.